Bueno, en vivo y a todo color, contrapunto, el análisis y nuestro invitado de hoy, Clemente Castañeda, que quiere ser senador por Movimiento Ciudadano o Frente, o nada más Movimiento. Yo soy candidato de los tres partidos del Frente. MC. PAN y PRD. PAN y PRD. Bueno, del Frente, bienvenido. ¿Vienes de dónde? Del Salto, de la hermana República del Salto. No. Lo peor que hay en el número uno en violencia, número uno en inundación, en contaminación. En contaminación. Terrible la situación. Bueno, aquí cada quien te va a preguntar lo que se le pegue la regalada gana, nadie sabe qué te va a preguntar, pero lo hacemos por sorteo. Él responderá lo mismo, lo que se le pegue la gana. Aquí Eduardo, Jonás, Anuar de SOS. Tengo la mala costumbre de contestar lo que me preguntan. Bueno, querida güera, muchas gracias por tus reportes desde Puerto Vallarta. Qué bárbara, Eugenia, por cierto. A Lomelí, por ahí te vi, sí, y a todo color. Muchas gracias. Y gracias, con el calorón ni sudabas. Muchas gracias. Muy bien. Fuiste lo mejor del debate, porque fuera de eso, digo, bueno, ya dijimos. Bueno, a ver quién le tocó el 1. A mí. ¿A ti? Bueno, a ver, empieza mi querido Eduardo, aquí está Clemente Castañeda, tírale directo, lo tienes junto a ti. ¿Qué tal, Clemente? Pues gracias por visitarnos aquí al programa. Y lo primero que me gustaría que nos comentaras es qué tan complicado ha sido desde el arranque de la campaña hasta el día de hoy y lo que tú visualizas para el cierre, el ir de la mano con tres partidos que tanto en el escenario estatal como en el nacional, pues a veces parece que no van de la mano, pero finalmente pues te toca salir y presentarte pues con los colores de las tres organizaciones. ¿Qué tan complejo es hacer la conexión con la sociedad y pues dejar bien claro también los proyectos, no solo tuyos, sino los que tienen estos partidos que a veces pues no son necesariamente los mismos? Sí, a ver, no es un asunto complejo, al contrario, yo debo decir que tanto en el PAN como en el PRD y por supuesto en Movimiento Ciudadano hemos encontrado una buena sinergia en el caso de la campaña al Senado. Yo debo de reconocer la apertura que han tenido las dirigencias de los partidos, no solamente para establecer un diálogo, sino también pues para salir a la campaña. De tal suerte que yo lo que procuro hacer en todos mis recorridos es hacer contacto con los distintos partidos políticos, que evidentemente cuando se trata del ámbito municipal, cuando se trata del ámbito incluso distrital, pues a veces la sinergia no existe o no está lo suficientemente afinada. Pero más allá de eso, yo he encontrado una muy buena recepción en el caso de las militancias, pero también he encontrado eco en la sociedad cuando nosotros hacemos el planteamiento que justifica la existencia de la coalición y la existencia del frente. Nosotros lo hemos dicho con total apertura. En este momento lo que México requiere es que dejemos a un lado nuestras diferencias, que subrayemos nuestras coincidencias y lo que nosotros estamos poniendo por delante es un proyecto de gobierno. Nosotros, por supuesto que estamos en una alianza electoral, pero pretendemos que esa alianza electoral pues, se traduzca en un gobierno de coalición eventualmente, que este frente que hoy existe y que existe además en el plano legislativo desde antes de que existiera la propia coalición electoral, pueda perdurar, porque me parece que es muy sano para la vida pública de este país que exista un frente de este tipo. Cuando alguien me pregunta, por ejemplo, ¿para qué serviría o para qué sirve en el Parlamento una coalición con el PAN y con el PRD y Movimiento Ciudadano? A mí lo primero que se me viene a la mente es la batalla que dimos para impedir que el presidente de la República se saliera con aquella absurda idea de dejar en la Fiscalía General de la República a su fiscal carnal, a Raúl Cervantes. Eso se impidió gracias a la alianza legislativa entre nosotros, Movimiento Ciudadano, entre el PAN y el PRD, de tal suerte que hemos dado muestras de que cuando hay decisiones correctas, cuando hay convicción, cuando hay un acuerdo de carácter parlamentario, se puede traducir en cosas tangibles, y esa es una de ellas. Bueno, pero tú estuviste en el PRD. Sí, digamos, soy como el hijo desobediente que después regresa a la casa. Por supuesto que yo tengo en el PRD mis orígenes en la vida partidista, no lo niego, tampoco niego que tuve una ruptura pública con el PRD, que por supuesto tenemos con los partidos de la coalición en tiempos anteriores profundas y legítimas diferencias sobre muchos temas, pero eso no quiere decir que no podemos construir de cara al futuro. De eso bueno, se trata. La dos. La tengo yo. Anuar, nuestro especialista en seguridad de SOS Jalisco. Gracias.
yo vi que estás en contra de la Ley de Seguridad Interior. Nosotros también estamos en contra, también creemos que viola derechos. Pero, ¿qué opinas? Veo que en tu propuesta está la de fortalecer a las policías. Pero, ¿qué opinas de que salió el presidente del tribunal, Ricardo Zuro, de aquí de Jalisco, y dijo que ya es demasiada la falta de capacitación para los policías porque nadie les pone atención, y que a partir de la siguiente semana van a empezar a capacitar 3,000 policías, puesto que tampoco nadie se ha encargado de ellos para atacar a la criminalidad? Llegando al Senado, ¿qué vas a hacer con las policías del país? ¿Qué vas a proponer para mejorar este tema y para abatir la inseguridad y la impunidad? Bueno, hay algo de lo que casi nadie habla porque no sucedió o no ha sucedido en los últimos años. El Senado de la República tiene la facultad de aprobar la Estrategia Nacional de Seguridad. Sí. El problema es que también hay una disposición legal en el sentido de que cuando el Senado no se pronuncia, entonces se da para aprobar, es una afirmativa ficta. Claro. Y a mí me parece en este momento y en los últimos años, el que calla otorga inadmisible que no haya habido en el Senado de la República una discusión en ese sentido. Por supuesto que lo primero que haríamos nosotros, Verónica y yo, de llegar al Senado de la República, pues es exigirle cuentas al Sistema Nacional de Seguridad, porque la estrategia de seguridad tendría que pasar por ahí. Punto uno. Y ya lleva más de un año este rollo, ¿no? Ya. Mañana cumple 2 años. 2 años. En lo que concierne a la Ley de Seguridad Interior, que yo creo que es, digamos, la peor solución que encontró el gobierno federal a la crisis de seguridad. Y recapitulo la historia brevemente. Al inicio del sexenio, el presidente de la República manda una iniciativa para desaparecer todas las policías y crear 32 policías únicas, el mando único policiaco. Nosotros ahí dijimos, no estamos de acuerdo en eso por muchas razones, pero entre otras porque no pensábamos que entregarle las policías a Duarte, a Borja, a Medina y a todos estos personajes gobernadores presuntamente corruptos, el manejo de las policías. Esta iniciativa se convirtió después en algo que se llamó mando mixto policiaco, que fue un acuerdo que se logró en el Senado de la República y que salió con el aval de todas las fuerzas políticas, incluido el gobierno federal. Esta iniciativa lo que planteaba era recoger lo mejor de los mundos policíacos, si es que esto existe, pero naturalmente en la discusión técnica se logró una combinación de la Policía Federal con las policías estatales y aquellas policías municipales que tuvieran fortaleza institucional, capacidad, etcétera. Esta iniciativa se convirtió en una minuta en el Senado de la República, se aprobó por unanimidad y llegó a la Cámara de Diputados. Esta minuta tenía tal alcance que modificaba por completo el esquema policiaco. Planteaba la supervisión continua, el equipamiento, la mejora de los sueldos, por supuesto depurar las policías. Cuando todo esto sucede y llega a la Cámara de Diputados, el PRI y sus aliados, obviamente ordenados por el presidente de la República, literalmente borran esta iniciativa, la matan, la desechan, y en su lugar viene la Ley de Seguridad Interior, que es una ley que, palabras más, palabras menos, pues lo que abre es la posibilidad de que las Fuerzas Armadas asuman las funciones que le corresponde constitucionalmente, además, a las policías civiles. Con toda una serie de elementos negativos adicionales, no tiene contrapesos el uso de las Fuerzas Armadas, no interviene el Congreso, tiene un gran margen de discrecionalidad en el uso del poder. Y lo tienen que soltar por equivocación en el procedimiento de la Marina. Detención ilegal, exactamente. Digamos, ningún país en el mundo, ningún país en el mundo que haya militarizado su seguridad ha tenido éxito. Y el problema de la Ley de Seguridad Interior es que lo que hace es prolongar esta estrategia fallida de seguridad que lleva más de 10 años implementándose, digamos, no es un asunto de ensayo y error. Está plenamente documentado que la presencia excesiva del ejército en las calles lo que ha generado es más violencia y una espiral de violación de los derechos humanos. Por eso y por muchas otras razones nosotros hemos dicho, pues claro que vamos a dar una batalla en contra de la Ley de Seguridad Interior, como ya lo dimos en los tribunales, por cierto, como grupo parlamentario, pero como lo vamos a dar en el plano legislativo. Bueno, 3. Aquí ya tenemos la 3, Leo. Clemente Castañeda. Ya salió la 3. 3-1 y 3-2. 3-1. Ah, yo tengo la 3. Yo también. Ah, bueno, es que así Aquí así va a estar el te cedo la palabra. Así lo trabaja Leo, y como eres nuestro invitado, Jorge, junto con Gabriel. No. Sí. Mira. Ahí está.
Por favor, Jorge. Error del... Clemente Castañeda estará feliz de recibir Ya. una pregunta tuya. Bueno, a ver, Clemente, si le hacemos a las encuestas últimas que han salido, tú serías senador y Andrés Manuel sería presidente de la República. ¿Cuál sería la postura del grupo parlamentario de MC en el Senado frente a López Obrador, eventualmente si fuera presidente? ¿Cuáles son los temas de coincidencia y cuáles son los temas, digamos, de controversia con él? ¿Y cómo crees que se puede plantear la relación futura con el candidato de Morena, si es que efectivamente las encuestas no se equivocan? Sea Andrés Manuel el próximo presidente de México o sea quien sea, nosotros vamos a asumir la misma posición. Nuestra posición es defender a Jalisco, pedir un trato justo, pedir un trato equitativo y no traicionar la agenda parlamentaria, no solamente la que ya hemos construido durante estos años, sino la que hemos impulsado en este proceso de campaña. Nosotros hemos puesto sobre la mesa muchos temas que tienen que revisarse con el gobierno federal y que sí hablan de un trato, digámoslo así, ofensivo para Jalisco. Les doy algunos elementos. El primero de ellos tiene que ver con el territorio. Además, a propósito de todo el conflicto territorial, de límites territoriales que tenemos con los distintos estados vecinos, particularmente con Nayarit. Pero nosotros hemos dicho, defender al territorio implica entender que el 20% de nuestro territorio, del territorio de Jalisco, es decir, el equivalente a Querétaro, está concesionado a la minería. Y que Jalisco y los municipios, y que no recibimos como entidad federativa, ni los municipios, prácticamente nada a cambio. Los que defienden este tema dicen, no, es que si hay un fondo minero. Claro, que en el 2016 fueron 16 millones de pesos, una cosa ridícula, que no alcanzas a compensar los daños. Claro. ¿Qué daños generan? Pues unos daños ambientales irreversibles. Los empleos que generan la minería no son necesariamente bien remunerados. Violación de derechos humanos. Tienes, exacto, procesos de desplazamiento forzado de los pueblos, y además la explotación de territorio es dramática. Para sacar un gramo de oro hay que explotar una tonelada de tierra, más o menos. Entonces el daño es brutal. Y hay que revisar, por supuesto, las concesiones que se hacen y las compensaciones que se hacen al respecto. Eso me parece un tema fundamental. Segundo tema por el estilo, el tema de las playas. Ese asunto de que las playas son de todos, pues es una ilusión, no es cierto. El 80% de nuestros litorales están concesionados, claro. Están prácticamente privatizados. Sí. Y lo digo con claridad, no se trata de ir contra la industria turística, al contrario, se trata de generar condiciones de equidad y de respeto para que todo el mundo pueda gozar de un bien que es un bien público. Tercer tema. ¿Y estratégico? Y estratégico. Un día nos va a llegar un submarino ahí. Tercer tema, el agua. Los convenios de distribución de agua de Jalisco son realmente ventajosos, pero para las otras entidades federativas, concretamente Guanajuato y toda la discusión que hay en torno a la presa del Zapotillo, no, también pasa por los congresos. En el caso de Jalisco pasa por el Congreso y en el caso federal también pasa por las instancias federales. Concretamente, quien hace los convenios, quien delinea los convenios de distribución de agua, pues es la Conagua. ¿Nosotros qué decimos ahí? Por supuesto que el agua es de la nación, por supuesto que todos los mexicanos deberían de tener acceso al agua, que por cierto también la quieren privatizar, pero esa es otra discusión. No, está aquí, los españoles son dueños del agua. Y nosotros lo que decimos es, necesitamos revisar los convenios de distribución de agua, porque no es posible que el agua que esté en Jalisco termine beneficiando primero a León y después a todos los demás. Y cuarto tema, el asunto de los recursos públicos. Hay un manejo discrecional terrible del reparto de recursos públicos en el plano federal. Nada más del ramo 23, durante el año pasado, Jalisco debe haber recibido más o menos 1.500 millones de pesos. El Estado de México, donde por supuesto gobierna el amigo, compadre, primo del presidente de la República, recibió 9,000 millones de pesos. Es decir, hay una disparidad terrible. No estamos diciendo no ayuden o no les den a las otras entidades federativas. Lo que estamos diciendo es necesitamos condiciones de equidad en la distribución y de transparencia, porque muchos de esos recursos sirven para atender infraestructura social, de salud, educativa, etcétera, etcétera. Pero ¿y Andrés Manuel qué postura ha tenido? ¿Cómo la ven? O sea, ¿creen que él va a seguir con una política similar? No. Yo esperaría que no, pero sería uno de los primeros temas que nosotros trataríamos, en el sentido de que lo que hay que hacer es defender a Jalisco. Y te pongo otro tema adicional. Nos va a tocar al próximo Senado de la República la renegociación del Tratado de Libre Comercio.
Yo lo digo abiertamente, por supuesto que queremos estar ahí para defender los sectores estratégicos de la economía de nuestro estado, eso hay que hacerlo abiertamente, y ahí hay varios sectores de la economía jalisciense que son fundamentales y que tenemos que cuidar, que además son los más grandes. La fabricación de componentes electrónicos, sí, la parte de la industria automotriz y todo lo que tiene que ver con el agro. Y lo que decimos siempre, ¿no? Que Jalisco es el gigante agroalimentario. El gigante agroalimentario, que sí lo es, pero a pesar de su nosotros no lo decimos. Sí, sí, sí. Pero Bueno, a dicen ver, el 4, gobierno. 3, 2, la 3, otra 3. Clemente, yo quiero preguntarte muy rápidamente, suena muy padre lo que nos estás diciendo, hablas como un auténtico candidato al Senado. Qué bueno sería que los senadores representen realmente a los estados y defiendan los intereses de cada una de las entidades federativas. Pero el Senado de la República trabaja en la misma lógica de la Cámara de Diputados, por fracciones. Van a ser, yo casi doy por hecho, también basándome en las encuestas, que van a ser senadores Pedro Kumamoto y Clemente Castañeda. Tengo la duda de si será Juanita Delgado o Verónica Delgadillo. Yo no tengo duda. Bueno, finalmente como candidato tienes que defender una posición, pero van a ser una fracción muy pequeñita, ¿no? ¿Qué van a hacer contra las grandes fracciones? ¿O simplemente te vas a contentar con subir al estrado y comentar lo que aquí nos estás diciendo? Hay que defender el 20% del territorio jalisciense que está en manos de las mineras. Porque Nayarit va a tener también un senador que va a decir, pues vete a la goma, nuestros 20%. Etcétera. El punto al que voy es, finalmente, ¿se alcanza o no alcanza? ¿Cómo cumplir con los objetivos? Con algunos que se cumplan, ya estamos de buenas, ¿no? A mí me ha tocado pasar por las cámaras 2 veces, por el Congreso local, por el Congreso federal. Nunca he sido mayoría, nunca me ha tocado pertenecer a una fracción mayoritaria. Pero justamente hemos demostrado que en el Parlamento se vale construir, se vale hacer acuerdos, siempre y cuando sean transparentes a la vista de todos y poder sacar adelante ciertas iniciativas. ¿Y cuando no son a la vista de todos? No hay que hacerlos. Y nosotros, en todo nuestro comportamiento parlamentario, siempre hemos dado cuenta de dónde están nuestros acuerdos y en qué sentido son. Pero en el caso particular del Senado y de lo que viene ahora, pues Movimiento Ciudadano no va a ser una fracción pequeña. No va a ser, digamos, no la vamos a componer nada más Verónica Delgadillo y yo. Hay muchas otras elecciones en otras entidades federativas donde Movimiento Ciudadano es competitivo. Como Samuel García, el sobrino de un narcotraficante en Nuevo León. Seguramente Samuel será senador a pesar de las calumnias y a pesar de lo si que es sobrino, si es sobrino de un narcotraficante detenido. Si es sobrino o no es sobrino, tampoco uno escoge a la familia, pero él tendrá que explicar exhaustivamente si hay algún tipo de vínculo. Perdón, pero a nadie de nosotros nos pueden acusar de lo que hagan nuestros primos, nuestros tíos, etcétera, etcétera. Ni a ti ni a mí. Y en ese sentido creo que Samuel ha tenido una trayectoria intachable. Hoy por hoy es uno de los políticos más populares de Nuevo León. Y claro que esta nota, que lamentablemente sale en un contexto de campaña, además tergiversada, de un supuesto parentesco, pues tiene la intención de descarrilar parte del proyecto. Sí. Ahora que se lleven, pues ese es otro tema. A ver, ese es, digamos, parte de la estrategia que se está siguiendo para descarrilar ciertos proyectos, que es el caso porque también mis compañeros quieren preguntar, pero hemos sido testigos de cómo, por ejemplo, se iban a jugar golf con el presidente Enrique Peña Nieto en el helicóptero del Estado Mayor Presidencial, Emilio Gamboa. Clemente Castañeda, si llega a senador, ¿se va a ir a jugar béisbol con Andrés Manuel en algún vehículo oficial? Béisbol. No. Digo, porque él no juega golf. A ver, me interesa ver cómo se va a comportar. No sé ni jugar ni golf ni béisbol, ¿no? Yo soy futbolero. Pero tampoco me iría a jugar tampoco fútbol de porque todos van las Chivas, pues, menos. Bueno, que le cuesta mucho trabajo esa parte. A ver, yo no he construido mi paso por la vida parlamentaria a partir de hacer relaciones públicas, ni mucho menos. He mantenido mis posiciones políticas y las de la fracción a la que represento siempre a la vista de todos, y por supuesto que así lo vamos a seguir haciendo. No es un asunto de ir a jugar ni béisbol, ni golf, ni absolutamente nada de eso. Pero vuelvo a la otra parte de la pregunta. Movimiento Ciudadano va a tener en la próxima legislatura un grupo considerable de senadores. Y eso le va a dar una presencia distinta, digamos. No vamos a ser Verónica Delgadillo y yo ¿Alguna solos cantidad contra el realmente? mundo. ¿Cuántos piensan? Yo creo que Movimiento Ciudadano va a tener entre 8 y 10 senadores en la próxima legislatura. Pero además, justamente lo que estamos planteando es que el frente que hoy existe en el plano electoral
pues también pueda convertirse en un frente parlamentario. Pero sí va a sobrevivir el PAN y el PRD. Por supuesto que sí. Digo, nadie está echando las campanas al vuelo, ni mucho menos. Creo que le falta mucho al proceso electoral, pero las proyecciones que hay es que justamente la construcción de mayorías en el Senado de la República estarán entre Morena y el Frente. Y yo lo diría además en estos términos. Si se confirman, volviendo a la pregunta de Jorge Rocha hace rato, si se confirma la encuesta de hoy, lo mejor que puede pasar para la vida pública del país es que haya contrapesos en las cámaras, sea quien sea el presidente. Y creo que en ese tema yo revaloro mucho más la condición del frente y la posibilidad de que esta coalición electoral pues también haga frente parlamentario. Bueno, el que sigue. ¿Ustedes podrían arropar entonces a los priistas para estar todos contra Morena? No. En caso de que lleguen. Bueno. Eso es otra historia. El PRI tendrá que sacar sus cuentas al final, si es que todavía existe. Creo que cada vez amenaza más su existencia, pero yo creo que el grupo parlamentario más nutrido en el Senado va a ser el grupo parlamentario del Frente. Bueno, ¿quién sigue? Bueno, yo tengo las 5, pero no sé si Pues ya no sabemos qué pregunta. Entonces, pues no sé. Clemente, a mí me gustaría saber, ahora que llegaron la fracción de Movimiento Ciudadano al Congreso de la Unión, ustedes intentaron, por todos los medios posibles, ser muy transparentes en cuanto a los recursos, los millonarios recursos que se gastan en el Congreso de la Unión. Echaron de cabeza muchas situaciones, los bonos, algunas prebendas, cosas que se daban y se siguen dando en el Congreso. ¿Van a tener la misma actitud cuando lleguen al Senado? Porque también son millones de pesos los que se gastan en recursos cada año de presupuesto y que no son transparentes, por mucho que les hayan dado premios de transparencia al Senado, a su página o a lo que sea. Es muchísimo dinero que no se sabe en qué se lo gastan. Hay muchas ocasiones en que se habla del moche por los votos, que se habla de dinero para incluso para trajes, para viajes, para vivir, para pagar renta de algún lugar mientras están ahí, para créditos de autos, no sé, infinidad de cosas. ¿Ustedes van a transparentar también eso? ¿Van a renunciar a todo ese tipo de recursos que pues son de la misma ciudadanía y que pues uno tiene el derecho de saber en qué se lo están gastando y que no se lo gasten también, ¿no? A ver, Dora, totalmente. Y digamos, aquí es cuando la historia tiene que hablar. Cuando yo fui diputado local, también coordinador del grupo parlamentario, tuvimos una batalla frontal contra el despilfarro del dinero público en el Congreso. Yo simplemente recordaría, hasta antes de nuestra legislatura, que además tú estabas, cubrías ahí y sabes de lo que estoy hablando, hasta antes de que nosotros llegáramos, todos los días, los escándalos de los medios de comunicación era cuánto se habían robado los diputados, porque ya sabían que algo se habían robado, ¿no? Hasta los bubulubus. Afortunadamente, cuando nosotros llegamos a la legislatura, logramos aportar nuestro granito de arena para corregir ese asunto y entre muchas otras cosas, no solamente entregamos un congreso local con finanzas sanas, porque ahora ya nadie se acuerda, pero antes no había dinero ni para la nómina. Sí, ¿no? Y además eliminamos las casas de enlace, que fue una, digamos, de las grandes victorias, no de Movimiento Ciudadano, sino del resto de los diputados que decidieron aprobar la eliminación. Cuando nosotros llegamos a la Cámara de Diputados, lo hicimos de la misma manera. Somos el único grupo parlamentario, el único, y lo subrayo, que cumplió con todas las disposiciones del Parlamento abierto. Son aproximadamente 100. Todas están ahí, todos nuestros gastos, asistencias, iniciativas y toda esta información que regularmente no se encuentra de los congresos, lo hizo Movimiento Ciudadano. El único grupo parlamentario, el único, subrayo, que presentó completo su 3 de 3 de manera voluntaria. Todos los diputados, incluidos los que se salieron después, presentaron su declaración patrimonial, su declaración de interés y su declaración fiscal de manera voluntaria. Y además de eso, tuvimos oportunidad, y diría yo arrojo, porque no es un asunto sencillo, de denunciar el reparto de los bonos navideños, que fue un escándalo nacional. Y nosotros hemos mantenido esa política porque estamos convencidos de ello. No porque seamos hermanos de la caridad, no porque seamos muy buenos y mejor que los demás, es porque alguien debe de tener algo de vergüenza en este asunto. Y yo creo que en las cámaras, que en el Senado de la República, que en la Cámara de Diputados, hacen falta muchas muestras de esta naturaleza.
pues claro que nosotros vamos a ir contra el despilfarro del dinero público, vamos a seguir transparentando absolutamente todo lo que nos llega y vamos a seguir dando una batalla para que no haya excesos en el Poder Legislativo. Bueno, Gabriel, ¿quién falta? Gabriel, ¿no? Sí, yo. Clemente, Colega. regresemos al tema del Senado. Uno de los grandes problemas que en este momento pasan inadvertidos es las relaciones entre ámbitos de gobierno entendidas como esto que se entiende como federalismo. Un país que tiene estados que dice la Constitución son libres y soberanos en todo lo concerniente a su régimen interno, pero que para muchos efectos las últimas reformas promovidas por el presidente han venido generando esquemas de centralización y de invasión de atribuciones. Algunos de los más connotados juristas mexicanos llamaron la reforma electoral como una reforma electoral antifederalismo que viola el federalismo porque crea un solo instituto nacional que organiza elecciones estatales y municipales y que tiene la última palabra de todo. Lo mismo pasa con un tribunal federal que se da la atribución de resolver elecciones estatales y municipales. Y entonces estos límites del mentado federalismo mexicano, que fue lo primero que tuvimos antes de una constitución, un acta constitutiva de la Federación Mexicana de 1823, antes de la Constitución del 24, parece que se ha venido diluyendo y cada vez también parece que le importa menos a los legisladores, a los partidos y a los grupos políticos de México que vienen de alguna manera sintiéndose muy cómodos con este esquema centralista que se viene imponiendo poco a poco en la República. Y aunque en ese esquema del federalismo lo podríamos el análisis dividir en rubros, el federalismo entendido como la parte social, como la parte política, yo me quiero referir al federalismo económico, al que tiene que ver con la correcta distribución de los recursos entre las entidades del país, no necesariamente atendiendo un principio de equidad, que yo creo que en un país auténticamente federalista no puede ser equitativo, sino simplemente debe tener a criterios. Las regiones más pobres deben de recibir un poco más, porque hay que levantar al país, hay que equilibrarlo en términos de producción, y porque hay regiones que tienen naturalmente mejores condiciones de recursos naturales o geográficas para producir más. El tema de España con las regiones autonómicas, digamos el sur con la parte catalana, que discuten esto y que se habla mucho de eso. ¿Cuáles en concreto las propuestas que tú tienes ya, digamos, revisadas o pensadas o que has venido socializando con respecto a este asunto del federalismo fiscal? A ver, yo creo que la pregunta es muy interesante, no solamente en la parte fiscal, sino en todas las otras ramas. Yo creo que necesitamos entrar a una revisión profunda de la parte competencial de los distintos órdenes de gobierno. Ahorita que hablabas del tema fiscal, y ahorita vamos a ese punto, pensaba, por ejemplo, en la parte ambiental, ¿no? Entonces, en la parte ambiental, cuando nosotros vemos los desastres naturales que hay en el país, en el estado particularmente, aprovechando que vengo ahorita del Salto, y vemos que a los municipios se les conceden o se les dan ciertas atribuciones o ciertas obligaciones para enfrentar el tema de la contaminación, pues lo primero que nos damos cuenta es que hay que revisar, por supuesto, legalmente qué le corresponde hacer a cada quien. Y en la parte municipal, si tú no completas con las atribuciones que debe tener el Estado y que debe de tener la Federación, no va a ser posible enfrentar ningún problema. Hablamos de medio ambiente, pero también hablamos de seguridad y de muchos otros rubros. La parte fiscal, no solo fiscal, la parte de distribución de recursos públicos es un tema profundamente centralista. Lo que sí tenemos en el país, pues sí es, en términos constitucionales y teóricos, un federalismo, pero en la práctica es absolutamente centralista. ¿Por qué? Porque no hay, digámoslo así, una relación de reciprocidad simétrica entre la federación y lo que capta, por ejemplo, cada entidad federativa. Todos entendemos que Jalisco tiene un gran potencial en términos fiscales. Aquí hay una base fiscal muy importante, es uno de los estados que más aporta al PIB, pero además es uno de los estados que más aportan en términos impositivos. Y digamos que el retorno pues es profundamente discrecional, salvo en las fórmulas de asignación que ya existen para el caso de los municipios o incluso para el caso del presupuesto del Estado. Pero la gran parte presupuestal, digamos prácticamente el 80% del presupuesto federal, no tiene bases de distribución, es un presupuesto de carácter inercial, no hay fórmulas, no hay justicia fiscal, no hay federalismo fiscal. Es la federación distribuyendo el dinero público
sin criterios de claridad. Bueno, a veces hay objetivos, pero que a la vez en el fondo esconden propósitos muy negativos, como cuáles, como los de las bolsas participables, este caso de Chihuahua, ¿no? Lo que le pasa a Javier Corral. Entonces, Hacienda saca bolsas que son zanahorias para hacer que los estados finalmente caminen en una dirección que ellos quieren, violentando los esquemas de autodeterminación de las entidades, y luego esas bolsas no tienen criterios, que es lo que le pasa allá. Oye, si entro a la bolsa tengo la certeza de que me va a tocar tanto, pues depende de cómo te portes con el secretario de Hacienda, y si te portas mal, como lo hizo Javier Corral, pues no te liberan los recursos, aunque califiques para ellos. Pero además, fíjate, completando lo que tú dices, Gabriel, cuando hay, por ejemplo, una sobrerecaudación en ciertos temas, estoy pensando en el IEPS a gasolinas, por ejemplo, ¿no? Hay un digamos, se presupuesta que vía IEPS a gasolinas vas a recaudar 10 pesos y recaudas 20. Bueno, esos 10 pesos de excedente en la recaudación no tienen ningún criterio de distribución, entran otra vez a estas bolsas que son absolutamente opacas y discrecionales. Pero por si esto fuera poco, las modificaciones de carácter presupuestal, contrariamente a lo que sucede en el Congreso local, no pasan por la Cámara de Diputados. Es decir, el gobierno federal tiene la capacidad de mover prácticamente el presupuesto a su antojo sin pasar por legislativo. Tampoco hay contrapesos al ejercicio Aquí y a la tampoco, modificación. porque hay 41,000 millones de pesos que están volando del gobernador de Jalisco. Pero las modificaciones presupuestales, cuando exceden un porcentaje en cada partida, no recuerdo ahorita cómo está la ley local, 10%. Tienen forzosamente que pasar por el Congreso aquí local. también, nada más que se la pasan por el arco. Lo que dice acá es 10%, más o menos 10%. Pero parece pues que claro que esa cantidad es mayor. Me parece que es de lo más sano que existan ciertos contrapesos en el caso presupuestal. Bueno, a ver, preguntas al vapor. Pero ¿cuál es perdón, Clemente, que insista, ¿cuál es la ruta para replantear las reglas del Pacto de Coordinación Fiscal? Yo creo que es revisarlo de manera todo esto integral. Lo que dices, el diagnóstico es cierto, lo hemos leído, lo hemos escuchado, pero ¿qué van a hacer al respecto? Necesitan revisarse las fórmulas de asignación de recursos públicos, por ejemplo. Eso me parece que es fundamental. Por cierto, es una discusión que Hacienda no ha querido dar, no en este sexenio, sino en los últimos 3. Es decir, se ha planteado muchísimas veces que las fórmulas de asignación presupuestal, por ejemplo, para los municipios, deben de replantearse, y no se han hecho. Y son fórmulas. Hay que ir a hacer un replanteamiento de las fórmulas donde existan otras condiciones para el reparto del dinero. Bueno, preguntas al vapor. ¿Qué propuesta van a impulsar para Procurador General de la República, que hoy estoy encargado del despacho, y para refundar Jalisco, como ustedes dicen, para Fiscal General del Estado? En la parte federal lo que necesitamos completar es la reforma del 102 constitucional. Y yo diría que ese es uno de los primeros temas que tendrá que abordar la próxima legislatura, porque de lo que se trata es de darle autonomía, fortaleza, independencia a la Fiscalía. Ciertamente algunos me dicen, oye, pero ya existe esa posibilidad, digamos, hoy hay un modelo diseñado que no está del todo mal, pero sí creemos que podemos avanzar todavía mucho más en la autonomía de la Fiscalía. Y lo decimos abiertamente, retomando la pregunta que hacía Jorge Rocha hace rato, de qué es lo que nos distancia con Andrés Manuel, pues uno de esos temas tiene que ver con la Fiscalía. Nosotros sí creemos que el fiscal debe de ser completamente autónomo y debe, por supuesto, de participar en su nombramiento el presidente de la República, porque además es una atribución compartida y creo que es correcto, pero no lo puede poner el presidente de la República porque es un absurdo. ¿Pero poner terna nada más? ¿O quién lo decide? No, yo creo que tiene que haber un proceso un poco más complejo, intrincado. En este momento, el proceso, si mal no recuerdo que está planteado, es la Cámara de Senadores saca la convocatoria, recibe distintos candidatos, sobre eso manda una propuesta al presidente, el presidente responde y finalmente es el Senado, con el auxilio de las organizaciones y de otros instrumentos. O sea, yo te mando un dedazo para que me respondas con otro dedazo, ¿no? No, pero sí hay un proceso de selección mucho más riguroso, que yo creo que eso es... ¿De dónde salió Cervantes? No me digas que fue un proceso riguroso. No, pero esto es nuevo, Leo. Esto es nuevo. Bueno, pues que no se ha aplicado, ¿no? No se ha aplicado porque falta que se apruebe la ley orgánica de la Fiscalía, que es lo que hace que entre en vigor su autonomía. Pero digamos, en este momento sí tenemos un modelo que no es del todo malo, que podría aplicarse una vez aprobada la ley orgánica de la Fiscalía.
pero creo que podemos ir más allá. ¿Y para Jalisco? No me corresponde a mí hablar del hablas caso de Jalisco. de ayudar a refundar Jalisco en tu speech. A ver, yo creo que parte de la refundación de Jalisco sí pasa por replantear nuestras relaciones con la Federación. Claro. Eso es parte fundamental de la situación de Jalisco hoy. Tiene que ver con el trato que ha habido para con el gobierno federal. Pues y yo creo que replantear eso le urge. Jalisco no es protagonista en el país. Sí. Depende, Leo, en ejecuciones en sus partidos, sí. Oye, pero a ver, siguiendo con ese tema, y en cárteles. Tú has estado haciendo campaña en todo el estado. Sí. ¿Cuál es tu diagnóstico de seguridad desde lo que has ido tocando con la gente? Está completamente rebasado en términos institucionales el Estado mexicano, porque otra vez, no es un asunto de las policías municipales, de las policías estatales, de la Policía Federal, hombre, es un asunto del Estado mexicano. El crimen organizado, la violencia rebasó por completo la capacidad del Estado mexicano para hacerle frente. Eso hay que decirlo con madurez, con autocrítica, pero también con un sentido de realismo. No podemos pensar en replantear la estrategia de seguridad si no entendemos el momento en el que estamos. Nosotros lo hemos dicho no solamente en el caso de seguridad, sino en temas que van ligados como derechos humanos. ¿Qué hemos dicho nosotros? En la campaña, pero desde antes. Nosotros estamos impulsando la creación de una comisión de la verdad, como ha funcionado en muchos otros países, en Sudáfrica, en las dictaduras militares de Argentina, de Chile, etc. Porque si no sabemos qué pasó durante los últimos 10 años, por poner una fecha de tiempo, si no sabemos qué pasó durante los últimos 10 años, va a ser imposible corregir los males del propio sistema de justicia y de protección de los derechos humanos. A estas alturas, no sabemos, por ejemplo, en el caso de Ayotzinapa, si los desapareció la Policía Federal, la municipal, la estatal, el crimen organizado o todos los anteriores. Bueno, ¿cómo vamos a corregir la estrategia de seguridad? La ONU acaba de decir que en Nuevo Laredo las desapariciones forzadas las hace la Marina y el Ejército. Sí. O sea, olvídate, Ayotzinapa, en Nuevo Laredo, y lo dice la ONU. Es que la desaparición forzada tiene justamente ese ingrediente, que hay una participación directa del Estado. Pero no hay ninguna explicación, o sea, ¿y qué pasó? O sea, no hay ningún... ¿y por qué desaparecen? Olvídate de Ayotzinapa, ¿y por qué desaparecen en Laredo? ¿Y por qué desaparecen? No, en Jalisco 3,000, en los últimos conteos. A ver, por eso y 15,000 o 16,000 en el país, digo, por eso el planteamiento de la Comisión de la Verdad, que además, digo, son instrumentos de justicia transicional, pero también son instrumentos de reconciliación social. Si no sabemos qué sucede, pues va a ser imposible corregir. Si no hay verdad, no hay justicia. Bueno, pueden ir a un país de primer mundo para ver cómo lo hicieron. Se llama Guatemala, que acaban de juzgar a todos los militares de los años 80 y los acaban de entambar. Guatemala. Clemente, en relación a otro tópico que cruza por el Senado y que tiene que ver mucho con Jalisco y con México, es el asunto de la migración. México como país de migrantes y Jalisco como un estado con una población de migrantes muy importante. No solamente los que se van, sino los que están retornando, los estadounidenses que viven aquí, los que pasan, que vienen de Centroamérica. ¿Qué ha pensado la fórmula de Movimiento Ciudadano, del Frente en general, de llevar al Senado, de plantear alguna política diferente que ayude a humanizar el proceso migratorio, no solo del sur hacia el norte, sino de los mexicanos hacia Estados Unidos y obviamente los que están regresando? A ver, lo primero que habrá que decir, Eduardo, es que México no puede seguir con este doble discurso. Es decir, no podemos exigirle a Estados Unidos lo que no damos en México. Y el trato que le da México a los migrantes centroamericanos o de cualquier otro origen es francamente denigrante, por decirlo menos. Y nosotros estamos siempre levantándole la voz a Estados Unidos, correcta y legítimamente, pero sin predicar con el ejemplo. Entonces yo diría, ese es un tema que se tiene que corregir de manera obligada. 2, México tiene la red consular más grande que cualquier otro país en Estados Unidos. No hay ningún otro país que tenga una red consular de este tamaño. Y necesitamos aprovechar esa red consular. Yo sé que me van a decir que López Obrador planteó en el debate este asunto de la Procuraduría. Está bien que se empate. Pues, digo, nada más, nosotros hemos planteado ese tema no de ahora, sino desde que fuimos diputados federales, cuando alertamos la posibilidad de que Donald Trump, y nos tiraban a locos, fuera a convertirse presidente de Estados Unidos. Era una mala broma que se convirtió después en pesadilla. Pero por supuesto que se tiene que hacer. Y no hay, desde el Senado de la República, un llamado a cuentas
ya no digamos al embajador, para este tema ni para otro. No hay una nota diplomática, no hay ni siquiera la propuesta en este momento de realizar una reunión interparlamentaria con el Senado de Estados Unidos, dada la grave crisis migratoria que existe en Estados Unidos. Sí, a ver, porque ni siquiera, Leo, cuando hace un par de semanas amenazó Estados Unidos con movilizar a sus tropas a la frontera, ¿no? En la militarización. De hecho, las movilizó. De hecho, las movilizó y no hubo una reacción de parte decía, por lo menos del gobierno federal. Un grupo interfrontera, ¿no? Estados fronterizos que van a tener eso. Bueno, ¿qué más? ¿Preguntas, Salvador? Yo tengo una pregunta para hacerle, pero quiero dejarle primero el turno a Eugenia. Gracias. Dos temas, uno es una observación, el otro será una pregunta. Primero, si eres el candidato de la coalición, ¿por qué no están haciendo también al mismo tiempo propaganda para los otros dos partidos de los que formas parte? Porque incluso hasta la camisa que traes es nada más de Movimiento Ciudadano. ¿Por qué no los quieren, Eugenia? Se les hacen el feíto. Ahí está atrás. Mira, atrás dice, Made in China. Sí, no sé. No, bueno, porque no traigo logotipos adelante de ninguno. No, a ver, no somos nosotros partidarios, como quizá lo están haciendo algunos adversarios, de meterle ruido a la relación de la coalición. No, hombre, lo decimos abiertamente. Y así como abiertamente yo me asumo como parte del Movimiento Ciudadano, pues sería un absurdo negar mis orígenes, mi militancia, etcétera, etcétera. No nos da ni pena, ni estamos ocultando absolutamente nada. No, yo soy candidato formalmente del Frente. Y la otra pregunta es, bueno, es una ya certeza casi, por decirlo así, de que llegues al Senado. ¿Cuáles comisiones te gustaría encabezar? ¿Y cuáles iniciativas ya tienes, al menos 3 que nos pudieran mencionar, que ya tienes muy presentes, de las que vas a presentar ya una vez llegando ahí? Sí, a ver, de las comisiones, la verdad es que no lo hemos pensado, porque es un asunto que se discute ya una vez que se instala la legislatura, y pensando en la correlación de fuerzas. Pero sí te diría, de las iniciativas en concreto, la modificación a la ley del IEPS para darle reversa al gasolinazo, esa es una de las primeras acciones. De hecho, hemos dicho públicamente que será nuestra primera opción. ¿Cuál de todos? El IEPS a gasolinas, de entrada, la cuota fija. ¿Qué es cuota fija? Exacto. La cuota fija del IEPS, eso tendría que replantearse. Hay condiciones para hacerlo. Ya lo planteamos en la Cámara de Diputados. ¿Con el subsidio de ahorita que están haciendo? Pues sí, pero no baja el precio de la gasolina. Sí, por eso. Y de lo que se trata es de eso, digamos, si se baja la cuota fija automáticamente podemos regresar a los precios del 2016 o cuando menos acercarnos más. Segundo, la Comisión de la Verdad, que ya lo comenté ahorita. Ese es un tema que nosotros vamos a impulsar porque estamos plenamente convencidos de que necesitamos reconciliarnos con nuestro pasado. Y tercero, en el tema de recursos públicos, nosotros hemos presentado, ya delineado, una iniciativa que se llama investigación preferente. ¿Qué es esto? Así como el presidente de la República tiene la iniciativa preferente que estamos obligados, o que estaremos obligados a discutir si es que le da este carácter, también nosotros estamos planteando que exista, cuando hay presunto desvío de recursos, algo que se llama investigación preferente, donde le tenemos que exigir al Ministerio Público que dé cuentas de la investigación en un plazo perentorio, digamos, de 1 año. ¿Por qué? Porque de lo que se trata es de no archivar todas las denuncias que hay sobre desvío de recursos, lavado de dinero, etcétera, etcétera. ¿Incluye a las Carimes? Sí, por supuesto, incluye a todos. Les vamos a poner el quehacer, ¿verdad? Pero el gran problema es que lo que sucede en términos de procuración de justicia es que se congelan las investigaciones. Mucha investigación. Por falta de pruebas, por falta de elementos. De ganas, de interés político. Pero también de voluntad política, por supuesto. Clemente, sí, mira, claro. y ahí te planteo algo. Le contestaste a Laurita sobre el rol que efectivamente ustedes jugaron en el Congreso. Todo lo que dijiste, en efecto, fueron cosas positivas que ocurrieron, pero también ha habido, digamos, por decirlo así, sapos. Mira, en Movimiento Ciudadano milita ahora Diego Monraz, el inventor de las fotomultas, el que hizo las licitaciones del odiado Macrobús cuando Emilio, que esas fotomultas fraudulentas que hoy tuvieron que denunciarse, ustedes lo denunciaron, Pablo Lemus, Enrique Alfaro, pidieron que se investigara eso y salió que había una relación abusiva que no inició en este gobierno, inició en el pasado gobierno. Y ese señor trabaja en un gobierno de ustedes.
El caso de Alberto Esquer, bueno, el diputado más faltista de la pasada legislatura, de origen panista, avecindado en MC, que lo grabó mural, ahí están los audios, te metes y escuchas todos los audios de los moches que pedían para todos los recursos que bajaba en su calidad de diputado entonces del PAN, pero ahora está con ustedes, fue candidato de MC y gobierno del municipio, es otra vez candidato a diputado. Y luego te pongo un tercer caso, podría hablar de más, pero un tercer caso, el caso del rey del finiquito, este señor que pasó por una serie de organismos públicos, en todas pedía liquidación cuando terminaba el periodo para el que había sido invitado, Jesús Reynoso Loza, lo hicieron secretario del Congreso en la pasada, ¿no? A pesar de una serie de antecedentes, cuando lo hicieron secretario tenía una demanda vigente contra el gobierno de Jalisco, por otro finiquito, se tuvo que desistir por la vergüenza de que los medios ya lo habían balconeado. Entonces, si bien es cierto que ustedes acreditan, en especial tú y en tu trayectoria, el POP, algunos otros, la confianza, pero lo conozco igual que a ti desde hace mucho tiempo, pero hay otros tipos ahí, híjole, y todos estos que andan cercanos del gobierno de Emilio, muchos que andan de asalto de mata con amparos, pues que andan atrás también de ustedes. Entonces, cuando hablan de que se trata de limpiar las cosas, de limpiar de jueces corruptos y de funcionarios corruptos, pues uno se pregunta, ¿y estos dónde los van a poner? ¿Qué van a hacer con estos? Porque hay alguno hasta que se candidatea ya para secretario de Desarrollo Rural, que Dios nos agarre confesados si esto llega a pasar, ¿no? Después de haber sido el diputado rey del moche en Jalisco. A ver, yo contestaría de manera muy franca. Cualquier funcionario público, estos que tú mencionas o cualquier otro, que tenga una observación, señalamiento, tiene que enfrentar a la justicia. No, sí, supongo. Eso es lo que dice el gobernador diario. A ver, pero ¿y dónde lo que pasa es que no hay justicia. ¿Y dónde están las denuncias? ¿Sabes? Lo primero que yo pregunto, claro que los denunciaron. denunciaron. Cuando se trata de funcionarios públicos, tiene que y en general, cuando hay una acusación, tiene que haber una denuncia por medio. Yo no soy quien ni para defenderlos ni para excusarlos, pero ahora bien, estas personas tienen una trayectoria pública. Alberto Esquer, hoy por hoy, es presidente de Ciudad Guzmán, es presidente municipal. Y ganó. Y además es un extraordinario presidente municipal, y así lo reflejan los números. Extraordinario en sentido positivo. Pues no, por supuesto que positivo. A ver, ustedes conocen la labor de Alberto Esquer como presidente municipal. Es un buen presidente municipal. A ver, también tenía las multas igual que en Ocotlán. Ahorita vamos. Y yo creo que ha hecho una extraordinaria labor. Juzgarlo políticamente, pues va a pasar por un proceso electoral y él sabrá si refrenda ese compromiso y ese respaldo o no. También eso hay que decirlo, porque señalamientos sobre funcionarios pues hay en todos lados, en todos los partidos. Se hacen en los debates y generalmente nosotros, sin denuncia, y nosotros, pero basados en lo que sale. Y nosotros jamás hemos defendido a nadie al quien se le haya probado, acusado de un tema de esta naturaleza. El 98% de los señalamientos de corrupción quedan impunes, Clemente. Entonces sí, tendría que limitarse del 2% de los casos que llegan a proceder en un castigo. Por eso, Gabriel, hoy estamos todos tratando de construir un sistema nacional anticorrupción y un sistema estatal anticorrupción, justamente para que todo esto, si es que se comprueba, tenga una sanción. Lo mismo con el caso de Diego Monraz. Yo creo que es un funcionario contra Cruces, madre, y llevamos... Pues sí, y nunca le van a aprobar nada. Perdón. Pero no hay punto de comparación en lo que ustedes por dicen. Eso, a ver, antes de que se nos termine el tiempo, rotundamente. Hay una cuestión aquí en los antecedentes del Senado. Yo te escucho hablar y digo, qué bárbaro, este hombre es legislador casi de nacimiento. Los dos anteriores senadores que tuvimos en Jalisco, Alberto Cárdenas ganó la senaduría y luego se fue a trabajar al gobierno federal y regresó a la senaduría no sé cuándo y tenía ahí como suplente, no recuerdo ahora, no retengo su nombre, pero era la esposa de un connotado empresario turístico. Luego Arturo Zamora ganó la senaduría también y anduvo haciendo cantidad de cosas. A la fecha no está en su cargo. ¿Vas a ser senador con todo lo que nos has dicho sobre defender al Estado, promover reformas, representar a la fracción de Movimiento Ciudadano y a los otros partidos? ¿O vas a llegar y vas a buscar inmediatamente un cargo en otro lado?
Porque aquí luego les pedimos que tengan O dentro algún de 5 compromiso. años la Pero gubernatura del Estado. lo dices con un tono de duda, ¿no? Es que 5 años la gubernatura del Estado. Es que esos son los antecedentes. Antes de Arturo, perdón, Clemente, antes de Arturo A la Zamora burla y no le antes hicieron de... camarón, se la llevó la Y Constitución. antes de Alberto Cárdenas estuvo también Felipe Vicencio, que ya goza de memoria, y también Héctor Pérez Plazola, que también goza de fina memoria, y nunca resolvieron el conflicto limítrofe con Colima, ¿eh? Y tú te vas a enfrentar No, con el ni de el Nayarit. horario. Acuérdate que una propuesta era cambiar el horario de verano. Por eso pregunto. Parte del conflicto limítrofe es la Corte que tiene que resolver. No Pues sí, necesariamente pues, pero los senadores a gusto, a ver, ¿eh? pero A gusto. te respondo, no, a gusto, no. Te respondo puntualmente. Denos una Yo más. he hecho vida parlamentaria. Ese es, digamos, 6 años mi senador, modesto ¿verdad? aporte a la vida pública. Sí, claro. No te vas a lanzar a candidato a Zapopan, te vas a venir al gobierno del yo no Estado, tengo aspiraciones ni interés de contender en un cargo ejecutivo. Yo creo que lo que yo puedo aportar está en el legislativo y creo que puedo defender a Jalisco con dignidad, con firmeza y que hay un proyecto legislativo que podemos impulsar. Esa es mi contribución, no es ninguna otra. Perdona el tono, Clemente. Lo que pasa es que... Bueno, la última nos vamos. Perdón el tono por A ver, contestar la tan última serio, nos vamos. A ver, por A ver, favor. Clemente, se ha señalado que una de las posibles estrategias para combatir el problema de inseguridad es la legalización de la marihuana, y eso sí pasa por el Congreso. ¿Cuál es su postura? ¿Sí a la legalización o no a la legalización? Sin decir que la van a mandar a consulta y estas cosas. A ver, lo que sucede, incluso lo que hemos hecho con el tema de la marihuana es, nosotros impulsamos una iniciativa para el uso medicinal de la marihuana, de entrada. Y eso es algo que ya existe en México, producto, entre muchas otras cosas, de una iniciativa que nosotros impulsamos. Falta que la Secretaría de Salud emita las reglas de operación, pero esa ya es una realidad. Segundo, no podemos obviar lo que está sucediendo en Estados Unidos. En Estados Unidos, en un plazo de 1 año o 2 años, la marihuana va a ser legal incluso para su uso lúdico, ¿no? Pues vamos en la frontera prácticamente. No, a ver, en todos los estados de la Unión Americana está a punto de ocurrir, ¿no? Cada vez son más, hoy hay 10 estados, si mal no recuerdo, y hay un proyecto. En 2 años va a ser todo Estados Unidos. Va a Hay ser en 10 todos y va a Estados ocurrir Unidos. en 14, pero en todos los estados, en los 50 estados de la Unión Americana, yo creo que en los próximos 6 años no alcanza a pasar. En los próximos 2 años la proyección es que prácticamente que la Unión llega a Americana, 14 estados, según datos de ellos mismos. con independencia, si son 2 años, si son 6 años, eso va a ocurrir en Estados Unidos. Puede ser. Y nosotros no podemos hacer caso omiso a eso. ¿Cuál es el gran problema que tenemos en la relación con Estados Unidos? Pues el tráfico de armas, ¿no? Y nosotros necesitamos entender que hay que plantear o hay que replantear una relación con Estados Unidos, donde esté el tema, por supuesto, del tráfico de armas y donde nosotros también pongamos nuestro granito de arena para que seguir combatiendo al crimen organizado. En el caso concreto de la marihuana, pues sí va a ser una discusión en el caso mexicano y que yo de manera inicial digo, por supuesto que tenemos que entrarle con muchísima seriedad a contemplar la posibilidad de la legalización de la marihuana, no de otras dos. Estoy hablando solamente de la marihuana. Bueno, muchas gracias, mi querido Clemente. Gracias, Gracias Leo. Jonás. Gracias, Eduardo. Gracias, Anual. Gracias, mi querida Güera. Gracias, Rocha. Gracias, Gabriel. Gracias, yo. Bueno, que les vaya muy bien.